Muy buenas noches, bienvenidos sean ustedes a esta nueva sesión de Panglar, donde estamos durante la noche de hoy. Vamos a estar compartiendo con la doctora Verónica Wolf. Muy buenas noches, doctora, bienvenida. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, no sé. Y buenas tardes. Depende del país en que estemos. Sí, ya por aquí, por República Dominicana, son las 7 de la noche. Sí, en Chile también, la misma hora. Bien, entonces durante la noche de hoy, esta es la cuarta sesión de Panglar durante este año. En la tarde, noche de hoy, vamos a tener a la doctora Verónica Wolf con la actualización en el enfrentamiento terapéutico de las enfermedades pulmonares intersticiales en enfermedades autoinmunes. La doctora es reumatóloga, profesora asistente de la Facultad de Medicina de Campus Oriente, Universidad de Chile, médico internista y reumatóloga de la sección de reumatología del Hospital del Salvador, Policlínico de Pulmón Reumatológico, Instituto Nacional del Tórax. Bienvenida, doctora Verónica Wolf. Un placer para nosotros que nos acompañe. Gracias a todas las personas que nos acompañan vía Zoom y se estará también retransmitiendo directamente por Facebook. Muy buenas noches, doctora. Bueno, buenas noches, buenas tardes a los que todavía son tardes. Bueno, como dijo la doctora Josiel, soy reumatóloga de adultos y mi campo de mayor interés es las enfermedades pulmonares intersticiales de origen autoinmune y bueno, quiero compartir con ustedes mi experiencia en esto a través de esta actualización en lo que son los tratamientos actuales. Hay algunas novedades, ¿cierto?, en el manejo de estos pacientes, así que voy a compartir mi pantalla y vamos a ponerla grande y entonces voy a... Bueno, esta exposición entonces sobre actualización en el tratamiento de la enfermedad pulmonar intersticial en enfermedades del tejido conectivo. Estoy tratando que avance. No quiere. Vamos a ver aquí. No sé si me puedes ayudar en eso, pero... Sí, ahora vamos.
Doctora, a la izquierda, abajo, puede haber una flechita, una sombra de una flechita para que pueda avanzar hacia la derecha. A la izquierda, abajo. Sí. Cerca de donde estaba la opción Chiquitito, del del puntero. puntero, sí. ¿Qué pasó? Tanto que lo ensayamos y ahora no resulta. Ok, o sea, Por eso es en vivo, doctora. Pero ya estamos resolviendo. Ya. puede intentar dejar de compartir y volver a compartir. Eso. Vamos a hacer eso. Otra vez. Ahí sí. Entonces, voy a poner el puntero. Bueno, no tengo conflictos de interés relacionados con los tópicos que voy a discutir en esta presentación. De nuevo, parece que cuando tengo el puntero no le gusta. Está intentando con las flechas del teclado. ¿Sí? ¿No? Ok, vamos a intentar compartir. ¿Puede Ahí compartir? está dejando de compartir. Si quieres, si Sole, te puedo, para ayudarla. Sí. O si desea, me puede enviar la presentación y yo... No, es que cuando está el puntero no funciona. Voy a tener que hacerlo Ok. así. Sin puntero, exacto. Bueno, el contexto de este tema es el siguiente. Las enfermedades pulmonares intersticiales son frecuentes en las enfermedades reumatológicas o enfermedades del tejido conectivo. Sin embargo, la prevalencia de la enfermedad intersticial no es uniforme en todas las enfermedades del tejido conectivo por igual. Así y todo, sabemos que si miran aquí los trabajos que les puse al lado derecho de la pantalla, ya más o menos entre un 20 y un 30% de los pacientes con enfermedad intersticial finalmente van a tener una enfermedad reumatológica como causa subyacente. Eso es más o menos lo que dice la literatura. ¿Ya? Ahora, el tipo de enfermedad intersticial, la severidad y los factores de riesgo de progresión son muy distintos entre cada una de las enfermedades del tejido conectivo y no existe un tratamiento estándar que sea aplicable como una receta de cocina para todos los pacientes. Siempre es como un traje a la medida. Y entre las principales enfermedades del tejido conectivo asociadas a enfermedad intersticial están las tres grandes, podríamos decir. La primera es artritis reumatoide, ¿cierto? En que la enfermedad intersticial es menos frecuente, menos probable que ocurra que en otras mesenquimopatías, es más o menos un 10% clínicamente significativo. Si uno incluyera anormalidades de la tomografía, podría llegar hasta un 30%. Sin embargo, como artritis reumatoide es una enfermedad tan prevalente, el N total de pacientes al cual nos vamos a ver enfrentados va a ser siempre muy superior a otras mesenquimopatías. Y acá tiene una particularidad, porque habitualmente el patrón tomográfico histológico más frecuente en las enfermedades reumatológicas es la NSIP, la neumonía intersticial no específica. Sin embargo, eso cambia. En artritis reumatoide es fundamentalmente, o en forma predominante, una forma más fibrótica, que es la UIP o neumonía intersticial usual, ya que es más o menos un 40-60% de los casos. También tenemos las otras formas, hay NSIP, tenemos neumonía linfocítica, puede haber neumonía en organización, que son formas más agudas, y habitualmente hay combinación con enfermedad de la vía aérea, cosa que a veces nos da una pista de la etiología de la enfermedad intersticial. En relación a esclerosis sistémica, la prevalencia de fibrosis o de enfermedad intersticial es mucho mayor, es más de la mitad de los pacientes, claramente, pero acá lo que predomina es el patrón NSIP, que suele ser una NSIP más bien fibrótica, ¿ya? Pero también puede haber una NSIP un poquito más como inflamatoria celular, si se quiere, y las formas más fibróticas como UIP son menos prevalentes, entre un 10 a 20% de los casos. Y por último, la otra de las tres grandes son el gran grupo de las miopatías inflamatorias idiopáticas, en que ustedes saben que esto no es una sola enfermedad, ¿cierto? Sabemos ahora, gracias a la tipificación de los nuevos autoanticuerpos, etcétera, que en realidad esto es un gran saco de
patologías que están súper relacionadas con el perfil de autoanticuerpos que tiene el paciente, y dependiendo de ese perfil es el riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar intersticial. ¿Ya? Sabemos que en los pacientes con síndrome antisintetasa o anticuerpos anti-MDA5 es mucho más probable que tengan una enfermedad intersticial asociada, y que en general son mucho más agudas, son mucho más, digamos, agudas en su forma de presentación, son más severas, son más inflamatorias, pero eso también nos da a veces una ventana de oportunidad de reversibilidad que es mayor siempre y cuando uno los pille a tiempo. ¿Ya? Las formas más histológicas y tomográficas son la neumonía intersticial usual asociada a organización, o BUP o NSIP con neumonía organización, y también a veces unas formas muy agudas, hiperagudas, que son la, ¿cómo se llama? Enfermedad pulmonar rápidamente progresiva, con daño alveolar difuso, falla respiratoria, catastrófica, etc. Cosa que no se ve tanto en otras mesenquimopatías. En otras enfermedades reumatológicas que son menos frecuentes, como la enfermedad mixta del tejido conectivo, el Sjögren o la vasculitis ANCA, también encontramos enfermedad intersticial. Predomina en general la NSIP en enfermedad mixta y Sjögren, aunque en Sjögren también está la neumonía linfocítica, ¿cierto? Que no es tan frecuente, pero es como súper característica. Y en la vasculitis ANCA sabemos también que, sobre todo las que son MPO positivas, pueden presentarse con enfermedad intersticial, que suele ser más bien del tipo más fibrótico, como UIP. En relación a los principios de tratamiento, me gustaría recalcar cosas bien relevantes como contexto. Yo sé que no todos los que están acá como audiencia se dedican específicamente a enfermedad intersticial, y por lo tanto me gustaría compartir algunas cosas generales antes de entrar como en los tópicos más como específicos respecto del tratamiento. Primero, no todos los pacientes con enfermedad intersticial en contexto de mesenquimopatía ameritan tratamiento por lo pulmonar, ojo, ¿ya? Y en general, se tratan aquellas enfermedades que son extensas, que son clínicamente significativas, es decir, que el paciente es sintomático o que tienen un comportamiento progresivo en el tiempo. ¿Ya? Evidentemente, las formas más agudas, subagudas, ¿cierto? Como son los síndromes antisintetasa, por ejemplo, esos habitualmente siempre requieren tratamiento porque son sintomáticas, son severas, pueden progresar a falla respiratoria, ¿ya? Sin embargo, en otras ocasiones, muchas veces la estabilidad es sinónimo de éxito. Por ejemplo, en una artritis reumatoide con una enfermedad fibrótica o una esclerosis sistémica con una NSIP fibrótica, uno podría estar conforme, ¿cierto?, con que la enfermedad no avance, que no progrese, ¿ya? Ahora, para esto uno debiera tratar de identificar cuáles son los factores de riesgo de progresión que tiene ese paciente, vamos a hablar de eso en detalle, y obviamente nosotros somos reumatólogos, tratamos no solo el pulmón del paciente, sino que el paciente entero, ¿cierto?, con todas sus dimensiones, y para eso hay que integrar, ¿cierto?, ojalá un tratamiento que pueda cubrir todas las manifestaciones clínicas que ese paciente tiene, y si uno decide no tratar inicialmente, siempre debe reevaluar y reevaluar y reevaluar en forma periódica, porque pudiera pasar que el paciente requiere en algún momento iniciar un tratamiento por la enfermedad pulmonar, ¿ya? En relación a los factores de riesgo de progresión, la esclerosis sistémica, eso está bastante bien estudiado, diría que es la enfermedad en que más estudiado está, y eso lo sabemos de los estudios de la cohorte, por ejemplo, EUSTAR, liderado por la doctora Ana María Hoffmann-Bolt de la Universidad de Oslo, ¿ya? Que estudió, por ejemplo, esta cohorte de 826 pacientes, ¿ya? Que tenían esclerosis sistémica y enfermedad pulmonar intersticial, y lo siguieron a 5 años. Y vieron cómo era el comportamiento de estos enfermos, y pudieron darse cuenta que a 5 años aproximadamente el 60% de los pacientes se mantiene estable o incluso mejora, y alrededor de un 40% progresa. Es decir, no todos los pacientes van a progresar, ¿ya? Pero hay una cosa interesante, y es que la trayectoria de progresión de cada paciente no es estable en el tiempo, ¿ya? Hay periodos de estabilidad que luego pueden ser seguidos de periodos de declinación o incluso de mejoría. Y la mayoría de aquellos pacientes que son progresores lo hacen de manera lenta. Por lo tanto, es muy importante el seguimiento funcional prolongado, por lo menos a 5 años, porque sabemos que ese es el periodo de mayor riesgo de progresión. Y que un paciente no progrese los 2 primeros años no quiere decir que después no pueda hacerlo. Entonces,
¿cómo saber cuál es mi paciente? ¿Cuáles son sus factores de riesgo de progresión? Entonces, este estudio es muy interesante, un estudio del 2020, de un grupo inglés que estudió un montón de enfermos, de más de 1000 pacientes, y los clasificaron de acuerdo a su riesgo de enfermedad en distintos órganos, de acuerdo al subtipo cutáneo, si eran difusos o eran limitados, y a su perfil de autoanticuerpos. Y en relación a enfermedad intersticial podemos ver que el anticuerpo que más se asocia a enfermedad intersticial por lejos es el anticuerpo antitopoisomerasa 1 o SCL70, como le dicen en otras partes, independiente del subtipo cutáneo, si es limitado o si es difuso. De todas maneras, el tener el autoanticuerpo antitopoisomerasa otorga mucho mayor riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar intersticial. La peor sobrevida se ve en los pacientes que tienen un subtipo de piel difuso, y esta vez independiente de si tienen o no anticuerpos antitopoisomerasa. ¿Ya? Y el mayor riesgo de enfermedad intersticial ocurre durante los primeros 3 a 5 años de evolución de la enfermedad, ¿ya? Independiente de los anticuerpos y del subtipo cutáneo. ¿Ya? Los primeros 3 a 5 años en general es el periodo de mayor riesgo de aparición de enfermedad intersticial. También analizaron otros factores de riesgo y encontraron que tener reflujo gastroesofágico, tener un score de piel mayor y ser hombre también se asocian a mayor riesgo de progresión de enfermedad intersticial. ¿Ya? Respecto de cuán importante es la fisiología y la extensión de la enfermedad pulmonar, este estudio de la doctora Nicole Go del año 2008, muy antiguo, a estas alturas uno diría, ¿cierto?, mostró algo que es muy interesante, y es que con esta cohorte de pacientes mostraron que tener una fisiología restrictiva al inicio, al diagnóstico de la enfermedad, una CBF menor de 70% o una extensión tomográfica mayor al 20%, separa claramente dos grupos de pacientes que tienen mayor riesgo de progresar o no. ¿Ya? Por lo tanto, aquí demostramos que también la extensión y la fisiología determinan progresión y sobrevida. Y por último, respecto del patrón tomográfico, en esclerosis sistémica se ha demostrado que probablemente no tenga tanta relevancia cuál es el patrón histopatológico. Esto es un estudio antiguo del año 2002, ¿ya? Y hay que reconocer que el porcentaje de pacientes con patrón UIP era bien poquito, por lo tanto, tal vez no es tan fácil sacar conclusiones respecto a que el patrón tomográfico no tiene tanta relevancia. Donde sí está demostrado que sí tiene relevancia el patrón tomográfico es en la artritis reumatoide, que vemos que tiene la UIP en artritis reumatoide tiene una mortalidad y un pronóstico como intermedio entre una fibrosis pulmonar idiopática y unas otras formas histológicas en enfermedades del tejido conectivo. Por lo tanto, el patrón tomográfico no determinaría, al menos en esclero, necesariamente mayor riesgo, pero sí podría ser en artritis reumatoide. Entonces, como resumen de factores de riesgo de progresión en esclerosis sistémica, tenemos ser hombre, tener una enfermedad difusa en la piel con un mayor score de Rodnan, ¿cierto? Progresión en la piel, tener anticuerpos antitopoisomerasa, tener una extensión tomográfica mayor al 20% o una capacidad vital forzada menor al 70%, es decir, una fisiología restrictiva, tener reflujo gastroesofágico, y esto lo puse más en pequeño, los otros que están acá, porque hay algunos estudios que muestran que también en la raza afroamericana, los pacientes que tienen marcadores inflamatorios al inicio muy importantes también pueden tener mayor riesgo de progresión. Ya, nos vamos a cambiar de tema ahora a artritis reumatoide. Sabemos que la artritis reumatoide con enfermedad intersticial tiene mucho peor pronóstico que un paciente que no tiene, en este estudio al menos, por lo menos 3 veces peor sobrevida que un paciente que no tiene enfermedad intersticial, por lo tanto es un tema importante. Y sabemos que entre los factores de riesgo más importantes para desarrollar enfermedad intersticial en artritis está ser tabáquico, ser hombre y tener mayor edad al momento del diagnóstico, lo que son factores de riesgo compartidos con la fibrosis pulmonar idiopática. Comparten también algunos factores genéticos que hacen que ambas enfermedades tengan alguna, digamos, hermandad por el lado genético. También sabemos que tener mayor actividad de la enfermedad articular, tener parámetros inflamatorios elevados y marcadores serológicos elevados también otorgan mayor riesgo de desarrollar enfermedad intersticial. ¿Ya? Y entre los factores de riesgo de progresión en artritis sabemos que tener una forma histopatológica UIP, tener obviamente una enfermedad más extensa al momento del diagnóstico o progresar
funcionalmente en el tiempo, ser hombre y tener una enfermedad más discapacitante al inicio también tienen mayor riesgo de progresión que lo contrario. Y por último, miopatías inflamatorias. Sabemos que este es un esquema muy usado, ¿cierto? Muy bonito, de muchos colores, para resaltar, ¿cierto? Que no todos los anticuerpos asociados a miopatías inflamatorias tienen el mismo riesgo de asociarse a enfermedad intersticial. Dijimos que los anticuerpos antisintetasa, el MDA5 y algunos otros, como el RO, por ejemplo, el RO52, ¿cierto? Que no son anticuerpos específicos de miositis, sino que son anticuerpos asociados, también otorgan mayor riesgo de desarrollar enfermedad intersticial. Ahora, entre los factores de peor pronóstico que se han podido determinar, hay menos estudios en este grupo de pacientes, son la mayor edad, ser afroamericano, tener peor función pulmonar al diagnóstico, ausencia de síntomas extrapulmonares y anticuerpos no Jo1, lo cual es bastante obvio porque son anticuerpos menos conocidos, por ejemplo el PL12, PL7, que no siempre están disponibles en algunos centros y por lo tanto eso retrasa el diagnóstico y eso podría tener una influencia en un peor pronóstico porque se pilla más tardíamente. Tener anticuerpos anti-MDA5 y un patrón más fibrótico también obviamente es de peor pronóstico. Y en factores de buen pronóstico, este es un estudio local, ¿cierto? Hecho por un grupo de colegas que somos de Chile, Argentina y México, de pacientes con enfermedad pulmonar intersticial y anticuerpos de miositis, y en nuestro estudio, que está publicado en esa referencia, el tener patrón de neumonía en organización y tener muchos síntomas extrapulmonares fueron factores protectores, y el tener anti-Jo1 fue, por lo menos en el análisis univariado, también un factor protector. Entonces, si nos vamos a las alternativas terapéuticas actuales, vemos que vamos desde un espectro que va desde enfermedades muy inflamatorias, ¿cierto? Donde evidentemente la terapia inmunosupresora va a ser de la primera línea, a pacientes que desarrollan algo que vamos a ver después, que se llama el fenotipo fibrosante progresivo, ¿cierto? Donde probablemente la terapia inmunosupresora no es que haya que eliminarla, pero pierde tanto su relevancia y a lo mejor ahí hay que introducir otro tipo de fármacos como los antifibróticos. De lo que sabemos, por lo menos en esclerosis sistémica, de este estudio antiguo, que es del año 2006, Scleroderma Lung Study 1, ¿cierto? Es que ciclofosfamida es mucho mejor que placebo, ¿cierto? Para el tratamiento de enfermedad pulmonar en esclerosis sistémica, y me van a disculpar, tengo que ir a buscar un cable para cargar el computador que está muriendo. Un momento. Aprovechamos estos minutos en que la doctora pueda buscar el cable para recordar que si tienen alguna pregunta, la pueden ir realizando o escribiéndola en la cajita de preguntas y respuestas, las cuales van a ser contestadas al final del tema. Vamos a darle unos segundos a la doctora. Al parecer ha cortado la transmisión, pero ya esperamos que en unos segundos podamos reconectarnos de nuevo. Por favor, no se nos desespere. Le pedimos excusas de nueva vez. Vamos a dar unos minutos a la doctora
Verónica para que pueda conectarse. También recordamos que la sesión está grabada, está siendo grabada y está siendo transmitida en vivo también por Facebook. De todos modos, vamos a continuar haciendo nuestras preguntas aquí en el chat de preguntas y respuestas. Las mismas van a ser contestadas al final de la sesión. Y además también va a ser compartida en la página de PanLab. Muy bien, gracias por estar realizando sus preguntas. Ya, está aquí con nosotros de nuevo la doctora Verónica Wolf. Bienvenida, doctora. Estamos aquí esperándola. Disculpen. Ya tenemos la cajita de preguntas y respuestas llena, así que ya usted sabe. Bueno, vamos a entretener de ahí después entonces. Sí, muy bien, muy bien. Ok. Voy a compartir de nuevo entonces a dónde estábamos. Gracias. Estábamos en... Sí, en ciclofosfamida, exacto. Exacto. Este estudio, como les decía, es antiguo, es del año 2006, sin embargo nos demostró que con ¿cómo se llama? Ciclofosfamida se puede mantener la estabilidad. Claro, la ganancia que hubo en CBF en esos pacientes fue bastante poco, sin embargo se mantuvieron estables. ¿Ya? Entonces el outcome primario era la CBF a los 12 meses y hubo una diferencia absoluta a favor de ciclofosfamida de un 2,5%, que fue clínicamente significativo. La verdad es que eso significa que en realidad ciclofosfamida logró mantener estable la función pulmonar, no es que la haya mejorado. ¿Ya? ¿Qué es lo que decíamos un poco? ¿Qué es lo que se espera que ocurra en enfermedades más bien fibróticas, como lo que ocurre en esclerosis sistémica? Luego se hizo un análisis a 2 años de qué es lo que pasaba con estos pacientes, y ustedes pueden ver que el efecto máximo de ciclofosfamida llegó a los 18 meses, ¿ya? Y después se perdió completamente, y eso fue porque estos pacientes no quedaron con una terapia de mantención estandarizada, sino que cada tratante hizo lo que quiso y algunos pacientes ni siquiera recibieron terapia de mantención. Por lo tanto, cayó a los 24 meses el efecto al nivel del placebo.
¿Ya? Entonces, así se diseñó otro estudio que se llamó el Scleroderma Lung Study 2, en que acá lo que se hizo fue comparar micofenolato con ciclofosfamida. Y lo que se hizo fue darle a los pacientes un año de ciclofosfamida, seguido de un año de placebo, cosa que es bastante increíble porque sabíamos que placebo no, o sea que después de un año se empezaba a perder el efecto, sin embargo igual dejaron a estos pacientes sin nada durante el segundo año, y los de la rama de micofenolato era micofenolato 3 gramos durante 2 años, y se comparó el cambio en la CBF y también el cambio en el score de Rodnan de piel. Y lo que se vio es que no hubo diferencia significativa entre ambas ramas, en ambas hubo una mejoría marginal, ¿cierto?, de la CBF respecto del basal, y en ambas además hubo mejoría del score de piel. Lo que ocurrió es que micofenolato tuvo un mejor perfil de seguridad en sentido que tenían menos leucopenia y trombocitopenia, pero a nivel de infecciones tampoco hubo tanta diferencia, ¿ya? Entonces, con esto demostramos, ¿cierto?, que los pacientes tienen que quedar con terapia de mantención, evidentemente, ¿ya? Y a pesar de todo, una cosa importante, y es que el efecto de ciclofosfamida igual se mantuvo incluso hasta 2 años, por lo tanto, ciclofosfamida, bueno, está en descrédito, pero sigue siendo un buen fármaco en los pacientes, obviamente, que pueden utilizar. Ahora nos vamos a cambiar a rituximab, también en el contexto de esclerosis sistémica. Vamos a ver 2 estudios o 3 que son no de buena calidad, digamos, pero que son como, digamos, una antesala de la demostración de que rituximab sí tiene un nicho, ¿cierto?, como inmunosupresor. Esto es un metaanálisis que se hizo de la literatura, ¿cierto?, respecto del uso de rituximab en esclerosis sistémica con enfermedad intersticial. Son 20 estudios que agruparon como a 575 pacientes, y el outcome primario era cuál era el cambio en la capacidad vital forzada a 6 meses y 1 año, ¿ya? Y se vio que los pacientes que recibieron rituximab mejoraron su capacidad vital forzada incluso en un 4,5% a 6 meses, perdón, incluso un 7% a 1 año. O sea que rituximab tuvo un efecto positivo en estos pacientes con enfermedad intersticial en esclerosis sistémica, ¿ya? Luego esto es un estudio randomizado, controlado, pero de un solo centro japonés, que comparó, ¿cierto?, la eficacia de rituximab versus placebo en pacientes con esclerosis sistémica y enfermedad intersticial, donde rituximab se eligió por alguna causa que no está especificado en el estudio por qué el tratante decidió que el paciente requería rituximab, ¿ya? Si es que había fracasado, no lo sabemos, ¿ya? Pero se comparó con placebo. Rituximab, entonces quiero decir que no era un fármaco de primera línea en este estudio, y se observó se eligió como objetivo primario el cambio en el score de Rodnan, y como objetivo secundario los cambios en la fisiología pulmonar, ¿cierto?, porcentaje CBF, difusión, etc. Y lo que se evidenció es que rituximab era mejor que placebo en todos los scores de piel y pulmón. Y esto nos lleva a este estudio, que es el más importante que tenemos, que afortunadamente se publicó hace poco y está disponible en el Lancet, ¿cierto?, que es el estudio Recital, que lo estuvimos aguardando mucho tiempo, y que es un estudio randomizado, controlado, doble ciego, ¿cierto?, que se hizo multicéntrico en el Reino Unido, que incluyó pacientes con enfermedad pulmonar intersticial en el contexto de esclerosis sistémica, miopatías inflamatorias, fundamentalmente síndromes antisintetasa, y un poco de enfermedad mixta del tejido conectivo. ¿Qué pacientes ingresaron? No necesariamente pacientes que hayan fallado, porque no se especifica cuál fue la razón por la cual el médico tratante decidió que este paciente requería ciclofosfamida. Entonces, en aquellos pacientes que el tratante dijo necesita ciclofosfamida, entraron al protocolo y fueron aleatorizados unos a uno a recibir o ciclofosfamida intravenosa, 600 miligramos por metro cuadrado cada 4 semanas por 6 dosis, o rituximab 1 gramo por 2 veces, como lo usamos en artritis reumatoide. Y el objetivo primario fue la tasa de cambio de la capacidad vital forzada a 24 meses, y lo que se encontró es que a 24 semanas, tanto rituximab como ciclofosfamida resultaron en una mejoría de la capacidad vital forzada, estadísticamente significativa, ya ambos, ¿ya? Y a las 48 semanas la capacidad vital forzada se preservó tanto en la rama rituximab como ciclofosfamida.
Entonces, las conclusiones del estudio recital es que si bien rituximab no fue superior a ciclofosfamida, porque esa era una de la hipótesis principales, era que rituximab era mejor que ciclofosfamida, fueron iguales, ya ambos grupos tuvieron un incremento y luego preservación de la capacidad vital forzada un año, ya, a 48 meses. Rituximab se asoció a menos efectos adversos, una reducción en la exposición de corticosteroides comparado con ciclofosfamida, y entonces ellos, bueno, concluyen, ¿cierto?, que rituximab debe ser considerado como una alternativa terapéutica a ciclofosfamida en pacientes con enfermedades reumatológicas y enfermedad del tejido conectivo. Ojo acá, importante, no hay pacientes con artritis reumatoide, eso es bien importante. No hay pacientes con AR en este estudio. Nos vamos ahora a otro inmunosupresor que también tiene un estudio reciente que avaló incluso la, ¿cómo se llama? La aceptación de la FDA para tratarlo, para tratar pacientes con esclerosis sistémica y tocilizumab, que son el estudio FOCUSed. ¿Ya? Esto es un ensayo randomizado doble ciego que comparó el uso de tocilizumab versus placebo en más o menos 100 pacientes por rama con esclerosis sistémica. No todos tenían enfermedad intersticial. El estudio fue diseñado principalmente para la piel, ¿ya? Ese fue el objetivo primario, el cambio en el score de Rodnan, y el objetivo secundario fue el cambio en la fisiología pulmonar, ¿ya? En la capacidad vital forzada a 48 semanas. Pero este era un grupo de pacientes bien especial, y eso hay que tenerlo súper en cuenta, porque son pacientes que no son la mayoría de los pacientes con escleros, un grupo muy seleccionado que tenía que tener una esclerosis sistémica difusa, de menos de 5 años de evolución y con un score de Rodnan entre 10 y 35. Además, tenía que tener al menos uno de los siguientes factores: aumento de los reactantes de fase aguda, ya sea una PCR, una proteína C reactiva, ¿cierto?, mayor o igual a 6 miligramos por decilitro, o una sedimentación elevada, o algo de trombocitosis con plaquetas sobre 330.000, y además otra característica que fuera al menos una característica de enfermedad activa, y a eso ellos le llamaron una enfermedad que fuera de menos de 18 meses de evolución, o que tuviera un aumento en el score de Rodnan de 3 puntos en los últimos 6 meses, o que tuviera un aumento en 2 puntos, o un área nueva, o 2 áreas nuevas, o una nueva fricción de tendones, friction rub. O sea, no son pacientes fáciles de reclutar, ¿ya? No son criterios de ingreso fáciles, como ustedes pueden ver. Es un grupo bien particular de pacientes con esclerosis sistémica. Y en este estudio no se demostró el beneficio en piel. Sin embargo, el objetivo secundario, que fue la preservación de la capacidad vital forzada, sí se demostró estadísticamente significativo, ¿cierto? Tocilizumab mostró que efectivamente puede mantener estable la enfermedad intersticial en aquellos pacientes que la tenían, que no eran todos, ¿ya? Y por lo tanto, esto llevó a que la FDA aprobara el uso de tocilizumab para el tratamiento de la enfermedad pulmonar intersticial en esclerosis sistémica, no en la piel, ¿no?, que era el objetivo inicial. Ahora vamos a hablar un poco de antifibróticos. Vamos a cambiarnos al tema de lo que es más nuevo en relación al arsenal terapéutico, y para eso tenemos que hablar de el concepto de enfermedad pulmonar fibrosante progresiva. ¿Ya? Esto viene del mundo, ¿cierto?, de nuestros colegas neumólogos, ¿ya? Y acá está el consenso del año 2022, donde se definió qué es lo que se define como una enfermedad pulmonar fibrosante progresiva, y es aquel paciente que tiene una enfermedad intersticial de etiología conocida o no conocida, pero que no es una fibrosis pulmonar idiopática, porque la fibrosis pulmonar idiopática, por definición, es una enfermedad fibrosante progresiva. O sea, estamos en otro grupo de pacientes, y que tiene dos de las siguientes características en los últimos 12 meses, sin que haya una explicación alternativa, ¿ya? Y además tiene que el paciente tener terapia farmacológica estándar óptima, o sea, con las dosis adecuadas, con los fármacos adecuados, etcétera, cosa que tampoco está tan definida en todas las enfermedades. Entonces, si el paciente tiene progresión clínica o progresión radiológica o funcional, dos de ellos, se define como una enfermedad pulmonar fibrosante progresiva, si es que, ¿cierto?, no es fibrosis pulmonar idiopática y está en tratamiento adecuado.
Entonces, vamos a uno de los estudios más importantes que hemos, conocido en los últimos años, que es el ensayo Censis. ¿Ya? El ensayo Censis es un estudio que se publicó el año 2019, ya prepandemia, o sea, parece que ha pasado tanto tiempo, ¿ya? Y que no incluyó pacientes que tuvieran este fenotipo fibrosante progresivo, no en este estudio, sino que es un ensayo randomizado controlado un año que comparó 1:1 nintedanib, que es un antifibrótico, ¿cierto?, versus placebo en 576 pacientes con esclerosis sistémica que tuvieran menos de 7 años de evolución y que tuvieran enfermedad pulmonar intersticial, que tuviera más de un 10% de extensión radiográfica y al menos una capacidad vital forzada sobre el 40%. Y el outcome primario fue la tasa anual de caída en ml al año. Y el objetivo secundario estaban los cambios en el score de piel y algunos scores de calidad de vida. Se permitía como terapia background que el paciente estuviera con metotrexato o micofenolato o esteroides. Sin embargo, no se randomizaron los pacientes incluyendo esos criterios, es decir, no fue, balanceados los dos grupos, los pacientes que estaban con algún inmunosupresor de base, ¿ya? Ya les dije que no era necesario que el paciente tuviera un fenotipo fibrosante progresivo. La mitad de los pacientes tenía esclerodifusa y la otra mitad, y además la mitad de los pacientes estaba con micofenolato subyacente, ¿ya? Entonces, efectivamente, en este gráfico que tenemos a la izquierda, ¿cierto?, este es el gráfico más importante que nos muestran siempre, ¿cierto?, en que efectivamente hubo una diferencia significativa respecto de la tasa de caída de la capacidad vital forzada a un año, y fueron 41 ml al año, ¿cierto?, entre los pacientes que recibieron nintedanib y los que recibieron placebo. Sin embargo, es muy importante que podamos introducir la variable de micofenolato en esto, porque en los pacientes que estaban con micofenolato, esa diferencia se reduce de 41 ml a 26 ml al año, ¿ya? Y en los pacientes que estaban sin micofenolato, esta diferencia es incluso un poco mayor. Por lo tanto, el efecto de micofenolato no puede sustraerse de los resultados, ¿ya? Y los pacientes que, ustedes pueden ver acá, que a los que mejor les fue, digamos, son los que tuvieron la combinación de ambos fármacos. Ahora, es importante recalcar que los pacientes del estudio Censis que tienen esclerosis sistémica no se parecen, no son los mismos pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática, no son poblaciones comparables directamente. Y acá yo les puse este ejemplo, en esta barra que tenemos acá, donde está el estudio Censis, son los pacientes ya que tuvieron placebo, que no tenían ni micofenolato, ni ningún fármaco, nada. En ellos la caída de sus ml fueron 120 ml al año. Y los pacientes ya que son del estudio Impulsis, que es el estudio pivotal que llevó a la aprobación de nintedanib en fibrosis pulmonar idiopática, aquellos pacientes que estaban con nintedanib, su caída de CBF fue exactamente igual que en los pacientes placebo ya del estudio Censis. Por lo tanto, vemos que no son poblaciones que sean iguales y comparables, por lo tanto no podemos extrapolar directamente los resultados del antifibrótico en la población de fibrosis pulmonar idiopática con los pacientes con esclerosis sistémica. Porque recordemos que pacientes con esclero, algunos no progresan espontáneamente. Entonces, acá en este estudio, en el Censis, ustedes pueden ver, si ustedes suman los pacientes que estaban sin micofenolato y sin nintedanib, que son los que están en rosado acá, 9,5% mejoraron incluso, sin nada, y un 43% se mantuvo estable. Por lo tanto, 50% de los pacientes de toda la cohorte estaba sin nada, ni micofenolato ni placebo, y sin embargo mejoraron o se mantuvieron estables. Por lo tanto, recuerden que los pacientes con esclerosis sistémica no son iguales que un paciente con fibrosis pulmonar idiopática. Y además, otras cosas que son importantes de tener en cuenta en el estudio Censis es que no hubo ningún efecto en la piel ni en la calidad de vida. No hubo ningún resultado positivo en eso y hubo muchos efectos adversos, sobre todo diarrea y pérdida de peso.
Y tenemos que recordar que nuestros pacientes con esclero muchas veces ya tienen diarrea per se, por su enfermedad. Muchos ya tienen un síndrome consuntivo, han bajado de peso, por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno va a pensar en indicar este tipo de fármaco. El segundo estudio importante que quiero mostrarles sobre antifibróticos es el estudio, el INBUILT, que es un estudio que se hizo después. Y acá los pacientes que ingresaron ya no son solo esclerosis sistémica, sino que son adultos con cualquier enfermedad pulmonar intersticial fibrosante que presentara este fenotipo progresivo, ¿ya? Y que entre ellos había pacientes con enfermedades reumatológicas, ya vamos a ver cuáles, ¿ya? La mayoría de los pacientes tenía un patrón UIP, eso es bien importante, ¿ya? El outcome primario era la caída, nuevamente la tasa anual NML de caída de la capacidad vital forzada, y en este estudio no se permitía tener terapia inmunosupresora de base, había que hacer un washout o directamente no se podían postular pacientes que tuvieran terapia inmunosupresora, pero a los 6 meses, de acuerdo a lo que opinara el tratante, eventualmente se podía iniciar esta terapia. Y resultó que en los pacientes del grupo placebo, más del doble de los del grupo nintedanib hubo que iniciar una terapia inmunosupresora. ¿Ya? Estos son los pacientes, cómo se distribuyeron los pacientes con enfermedad pulmonar fibrosante progresiva no FPI. ¿Ya? Ustedes pueden ver que, bueno, había por supuesto neumonía por hipersensibilidad, otras inclasificables, pero la que a nosotros nos importa son los pacientes con enfermedades reumatológicas, que eran más o menos el 25% de la cohorte, y de ellos la mayoría eran artritis reumatoide. También había esclerosis sistémica y enfermedad mixta del tejido conectivo. Y la mayoría de los pacientes con enfermedad autoinmune, de los cuales la mayoría eran AR, tenían un patrón de neumonía intersticial usual en la tomografía, o sea, una UIP. Y ustedes pueden ver que en general, en los resultados, esta es la población total, hubo una diferencia clínicamente, o sea, estadísticamente significativa en la tasa de reducción de la caída de la capacidad vital forzada con 100 ml año, pero esto era mucho más notorio en aquellos pacientes con UIP, mucho más que en no UIP, ¿ya? Y en los pacientes con enfermedades reumatológicas también, ¿ya? Los pacientes que recibieron nintedanib, también en este subgrupo, digamos, de pacientes con enfermedad reumatológica, también hubo una diferencia significativa entre los que usaron nintedanib y placebo, o sea, nintedanib sí fue positivo, pero, ojo, nuevamente que la mayoría de los pacientes que se beneficiaron eran los que tenían artritis reumatoide con un patrón fibrótico, tipo UIP. Y por último vamos a ir a este estudio que es el TRAIL-1, que es un estudio que tuvo mala suerte porque estaba destinado a evaluar la performance de pirfenidona en artritis reumatoide con enfermedad intersticial y le tocó la pandemia. Entonces, eso fue una desgracia porque el N objetivo que ellos habían puesto eran 270 pacientes, pero no pudieron reclutar ese número, fueron al final 123 porque por la pandemia no fue posible. ¿Ya? Por lo tanto, las conclusiones que se sacan, hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que no se alcanzó, digamos, el N de pacientes con que se había hecho primero el modelo estadístico mejor. El objetivo primario era caída de la capacidad vital forzada de más de 10% o muerte a 52 semanas, y el objetivo secundario, cuál es el cambio en la capacidad vital forzada, y los pacientes debían estar en terapia estable para artritis reumatoide, ¿ya? Los grupos quedaron un poco desbalanceados aleatoriamente. La mayoría de los pacientes del grupo placebo tenían UIP, así que eso, bueno, así quedó en la randomización, digamos, ¿ya? Y por desgracia el objetivo primario no se alcanzó, y probablemente tiene que ver con esto que yo les decía, que el N de pacientes que se pudo reclutar al final fue la mitad de lo que se había planteado, ¿ya? Sin embargo, los objetivos secundarios, que eran el cambio en la capacidad vital forzada, fue positivo para aquellos pacientes que sí usaron pirfenidona versus placebo, ¿ya?, a 52 semanas, y esto nuevamente, si uno lo subanaliza, dependiendo del subtipo o el patrón tomográfico, fue más positivo para aquellos pacientes que tenían un patrón UIP que usaron pirfenidona versus los que no tenían patrón UIP, donde esta diferencia no fue tan significativa. Por último, antes de terminar,
sería súper largo entrar en detalle respecto de cada uno de los estudios que hay en miopatías inflamatorias. Sin embargo, quiero resaltar solamente que en miopatías inflamatorias acá necesitamos, ¿cierto?, siempre tener en cuenta que el paciente es muy multidimensional en los parénquimas que están afectados, ¿cierto? Tenemos piel y músculo, pulmón dominante y algunos casos especiales donde los pacientes tienen disfagia, debilidad diafragmática, etcétera, o está fenotipo rápidamente progresivo. Entonces, en esta publicación, yo les animo a leerla, está muy buena, reciente, ¿ya? Donde se recomiendan las terapias de primera, segunda, tercera línea y estudios que hay en curso para tratamiento de enfermedad pulmonar intersticial y de otras manifestaciones, ¿cierto?, en miopatías inflamatorias idiopáticas. Y quiero resaltar que en pulmón están entrando muy fuerte los inhibidores de calcineurina, ¿ya? Y tofacitinib también. Entonces, vamos a esperar, hay algunos estudios en curso respecto a eso, pero para que estemos atentos en el futuro. En resumen, quiero que les quede claro que los pacientes con enfermedad intersticial y enfermedades reumatológicas son diversos, no son todos iguales. Saben que son súper distintos dependiendo de sus factores de riesgo, de cuál es la enfermedad de base, etcétera. Que uno siempre debe tratar de considerar cuáles son los factores de riesgo de progresión de mi paciente para poder definir si el paciente amerita o no tratamiento, y creo que la recomendación como inicial es siempre partir con algún inmunosupresor. Tenemos estudios de buena calidad en esclero, sabemos que ciklofosfamida sirve, sabemos que micofenolato sirve y sabemos que rituximab sirve, ¿ya? Elegir ojalá un inmunosupresor que sea capaz de tratar todas las dimensiones en las cuales la enfermedad afecta al paciente, a todos los parénquimas afectados, para tratar de simplificar, ¿cierto?, la terapia lo más que se pueda, ¿ya? Y los antifibróticos van a entrar, seguramente vamos a tener que indicarlos en algunos de nuestros pacientes, ¿cierto?, cuando ya ha habido fracaso de la inmunosupresión adecuada, cuando el paciente a lo mejor no tolera la inmunosupresión porque tiene efectos adversos y porque presenta este fenotipo pulmonar fibrosante progresivo a pesar de una buena terapia. Y siempre considerar que nuestros pacientes tienen que ser aquellos que puedan tolerar, ¿cierto?, los efectos adversos y la polifarmacia. Ya, eso siempre hay que tenerlo en consideración. ¿Ok? Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Verónica. Excelente conferencia, la verdad es que hemos tenido un banquete en la noche de hoy. Muchísimas gracias, de verdad. Con todas las interrupciones, perdón. Por acompañarnos. No, todo bien porque estamos en vivo, como decíamos. Tenemos aquí varias preguntas para usted en la noche de hoy. Una de las preguntas que tenemos es como el seguimiento de la enfermedad pulmonar intersticial asociada a esclerodermia es igual en la forma limitada que en la forma difusa. Inicialmente sí, tendría que decir que sí, porque sabemos que, sabemos afortunadamente que hay pacientes que tienen más riesgo que otros. ¿Ya? Sabemos que los pacientes que son hombres, que tienen topoisomerasa positivo, que tienen enfermedad más extensa inicialmente, que tienen enfermedad difusa, en fin, tienen más riesgo de progresar, pero el que un paciente no tenga factores de riesgo al principio de su enfermedad no es una razón para no hacer un seguimiento. ¿Qué hacemos? Lo que se recomienda habitualmente es, primero, a todo paciente con esclerosis sistémica de entrada, siempre tomografía de alta resolución. A todos. Muy bien. ¿Ya? Y pruebas de función pulmonar, ojalá completas, con espirometría, difusión, test de marcha, ¿ya? A todos. Y luego, si el paciente, bueno, tiene razones para tratarlo, hay que tratarlo inmediatamente, y si no, lo que hacemos habitualmente en el centro en que yo trabajo y lo que se recomienda es seguimiento funcional cada 3 meses a 6 meses máximo, por lo menos el primer año, segundo año, y una tomografía anual. ¿Ok? Si el paciente después de 2, 3 años está estable, uno podría espaciar los controles a una vez al año, ¿ya? Pero el concepto es que ningún paciente debe quedar sin control, nunca. Tal vez uno lo haga más seguido dependiendo de los factores de riesgo, pero siempre hay que hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Como bien hablaba usted de la posición hoy en día que están tomando los inhibidores de la calcineurina, tenemos una pregunta por aquí que dice, ¿en qué pacientes usaría tacrolimus? ¿Cuál sería como ese paciente específico? Ya, Hoy, a ver,
Lo que está más demostrado viene de la literatura asiática, donde ellos tienen, sobre todo pacientes con anticuerpos anti-MDA5, ¿cierto? Con esta forma de falla respiratoria catastrófica. Entonces, la experiencia que hemos adquirido viene fundamentalmente del mundo asiático. Nosotros en Chile tenemos experiencia con calcineurínicos y lo hemos usado en pacientes con digamos, ese fenotipo pulmonar catastrófico, ¿cierto? Con falla respiratoria, ventilación mecánica o insuficiencia respiratoria, y lo usamos habitualmente asociado con otro inmunosupresor que puede ser o ciclofosfamida o rituximab, ¿ya? Pero son fundamentalmente en el mundo de las miositis, en esos pacientes, antisintetasa grave, anti-MDA5 grave. Ok, muchas gracias. Otra de las preguntas que tenemos por aquí es si el uso de la pirfenidona en esclerosis sistémica y enfermedad pulmonar intersticial podría ser una alternativa al nintedanib. A ver, sí, no quise poner el estudio, hay otro estudio que es el TULIP, pero me habría alargado mucho. Hay cierta experiencia en esclerosis sistémica. No puedo decir que no sirve, porque ese estudio también tuvo problemas de reclutamiento, tuvo un problema metodológico en realidad, y es que la manera en que se midió la capacidad vital fue con una espirometría domiciliaria, ¿ya? Y eso fue un desastre, no resultó y por lo tanto no fue fácil sacar conclusiones. Hubo datos de tendencia hacia que sirve, pero digamos no fue un estudio con todas las de la ley, digamos, en el sentido de cumplir los requerimientos técnicos como de poder sacar conclusiones. Ya, hubo una tendencia positiva. Ahora, la respuesta es, yo creo que sí, no veo ninguna razón por la cual pudiera, desde el punto de vista mecanístico, pirfenidona no tener un nicho en esclerosis sistémica. Lo que hay que considerar, eso sí, es que pirfenidona también tiene hartos efectos adversos, son muchas tabletas diarias, ya son entre 9 y 12 tabletas. Ahora en algunas partes hay tabletas que tienen más dosis, digamos, entonces hay que tomar menos, pero también tienen efectos adversos. Los pacientes bajan de peso, pierden el apetito, también tiene sus cosas, digamos, que en el mundo de la esclerodermia es importante. Ok, muy bien, muchas gracias. Otra de las preguntas aquí sería si tengo una paciente que debuta con enfermedad pulmonar difusa, que tiene elementos de autoinmunidad, ¿cómo definir, o sea, cuáles son los parámetros que yo tomo si para tratarla en ese momento o de forma diferida? ¿Y cuál sería el manejo inicial sin la serología respectiva? Bueno, estamos entrando en el mundo de los IPAF, ¿cierto? Que son estos pacientes que no tienen un diagnóstico reumatológico definido, no cumplen con los criterios de clasificación, sin embargo, por ya sea razones clínicas, por el patrón tomográfico, por los resultados del laboratorio, ¿cierto? Uno sabe que en el fondo es una enfermedad autoinmune que en este minuto está circunscrita a pulmón. Ahí yo creo que, bueno, no hay, como IPAF no es un diagnóstico en sí mismo, sino que es un diagnóstico de trabajo, ¿ya? Es una bolsa de muchos pacientes que no se parecen necesariamente a unos a otros. Por ejemplo, una paciente que tiene artritis, que tiene un anticuerpo, no sé, pues, un ANA positivo, no cumple criterios de lupus, tiene un ANA positivo alto, tiene una enfermedad tipo NSIP, no cumple criterios de esclerosis sistémica, pero evidentemente tiene autoinmune. ¿En qué se parece a un hombre, cierto, que pueda tener un patrón de NSIP fibrótico y un anti-CCP positivo? No son comparables, por lo tanto no es posible, así como en esclerosis sistémica, como desarrollar criterios de evaluación de progresión. Entonces ahí lo que debiéramos aplicar son los conceptos generales. ¿Es una enfermedad extensa? ¿Es una enfermedad clínicamente sintomática? ¿Es una enfermedad aguda? ¿O es una enfermedad de curso crónico? Y con esos elementos, uno destila al final cuál es el tratamiento que va a hacer. Probablemente si la enfermedad es clínicamente significativa, si el paciente es extensa, más del 20%, o si tiene compromiso funcional, vamos a partir de un tratamiento de todas maneras. Y en ese sentido, yo pensaría, ¿a qué se parece más el paciente? ¿Se parece a un IPAF más espectro esclerosis sistémica? ¿Se parece más espectro miopatía inflamatoria? Y con eso elegiría el arsenal terapéutico. Micofenolato,
En sintetasa, azatioprina puede ser también para pacientes que no son graves, ¿cierto? Y si el paciente se parece más a, digamos, una esclerosis sistémica, podría ser incluso ciclofosfamida, pero en el terreno del IPAF es más difícil, digamos, dar un consejo general porque los pacientes son muy diversos. Ok, muy bien, muchas gracias. Otra pregunta aquí también realizada por la doctora Babini. ¿Qué tan cerca imagina usted una terapia combinada, inmunosupresor más antifibrótico en pacientes con esclerosis sistémica con patrón de enfermedad pulmonar intersticial progresiva? Y no solo en esclerosis sistémica, también en artritis reumatoide podría ser. Creo que sí, yo pienso que de entrada la mayoría de los pacientes no lo va a requerir, pero puede haber un subgrupo de pacientes, a veces uno los encuentra tardíamente, cuando ya tienen cambios muy fibróticos, donde uno piensa, porque es importante un concepto, es que la tomografía a uno le sugiere si es más inflamatoria o más fibrótica, pero no hay una correlación exacta, por lo tanto es difícil saber cuánto de inflamatorio existe aún en una tomografía, ¿cierto? Versus, no, en realidad ya solamente hay fibrosis, démosle puro antifibrótico. Creo que en casos seleccionados habría que considerarlo, sobre todo en pacientes que debutan con un patrón muy fibrótico y probablemente con una restricción funcional importante. Ok, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna recomendación o consideración que usted tenga ante la presencia del anti-ROS52 en el patrón de la enfermedad pulmonar intersticial y su tratamiento? ¿Hay como algún inmunosupresor que usted recomiende más? No, por tener ROS52, no. El ROS52 lo que sabemos es que es como el primo chico de los antisintetasas. Siempre le gusta ir de la mano, pero es un anticuerpo bien promiscuo, ¿eh? Porque se ve en lupus, se ve en esclerosis sistémica, se ve en Sjögren, se ve en miopatía inflamatoria, y lo que se sabe es que otorga mayor riesgo de desarrollar enfermedad intersticial, pero no necesariamente que sea más agresiva, ¿ya? En eso la literatura tiene, digamos, para los dos lados. En el trabajo que nosotros publicamos de nuestra cohorte con los colegas de Argentina y de México, tener ROS52 no fue un factor de peor pronóstico, ¿ya? Entonces creo que es un marcador de mayor riesgo de presentar una enfermedad intersticial, pero no necesariamente que sea peor. Por lo tanto, no creo que uno deba definir el tipo de terapia inmunosupresora en base a tener o no ROS52. Ok, muy bien. Pues tenemos aquí un montón de preguntas, pero tenemos una con relación al uso del tocilizumab en esclerosis sistémica, paciente con esclerosis sistémica más EPI avanzada. ¿Cuál sería la consideración respecto a ciclofosfamida versus tocilizumab? Y si han tenido algún tipo de experiencia con el tocilizumab endovenoso en este tipo de pacientes. Voy a responder la segunda pregunta primero. En particular, en Chile nosotros no tenemos acceso a tocilizumab para nada que no sea artritis reumatoide. O sea, sería de cargo del paciente y es muy caro. Por lo tanto, yo en lo personal no tengo experiencia en tocilizumab y esclerosis sistémica. Pero insisto que el nicho de tocilizumab es un nicho muy particular en esclero. Son pacientes con esclero temprana y con marcadores inflamatorios elevados, ¿ya? Que no son la mayoría de los pacientes con esclerosis sistémica. Entonces, si el paciente por el que me están preguntando tiene una EPD avanzada, ¿ya? No sé qué tanto beneficio podría tener agregando tocilizumab si es que no tiene las otras características que tenían esos pacientes, como tener marcadores inflamatorios potentes y tener una enfermedad precoz fundamentalmente. Yo creo que el nicho de tocilizumab está en enfermedad precoz, ¿cierto? Ese es el más importante. Sí, muy bien. ¿Cuánto tiempo debería uno esperar de tratamiento con Nintedanib para definir falla tratamiento? ¿Cuándo se consideraría suspender? No soy la más experta en el uso de antifibróticos, pero creo que entre 6 meses y 1 año, 12 meses, 6 meses diría yo que por lo mínimo, es lo mínimo. Porque recuerden que estas son enfermedades que avanzan lentamente. Piensen que los pacientes, Nintedanib lo que va a hacer es enlentecer la velocidad de progresión, no la detiene. El paciente va a seguir progresando, solo que más lento.
Por lo tanto, definir falla a tratamiento antes de 6 meses a 1 año me parece precoz. Muy bien. Entonces, ¿qué experiencia tendría? Tenemos otra pregunta de aquí de Servio Dávila. ¿Qué experiencia tiene con Abatacept en AR y qué opinión le merecen los estudios que se han utilizado o que se han realizado con respecto a ellos? Los estudios que ha realizado el doctor Blanco en España. Sí. A ver, tengo algunas dudas respecto de la utilidad de Abatacept como tratamiento per se para la enfermedad pulmonar intersticial en artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque la enfermedad pulmonar en AR son dos mundos completamente diferentes. El mundo de la UIP es una enfermedad diferente del mundo de las no UIP más inflamatorias, tipo NSIP, BUP, etc. Por lo tanto, si uno no prueba un tratamiento haciendo esa diferenciación de entrada, es muy difícil atribuir un beneficio o no, ¿ya? Porque claramente aquellas que son más inflamatorias probablemente van a tener una mayor respuesta a terapia antiinflamatoria. Lo que sí creo que es verdad es que Abatacept es el menos dañino de los biológicos. Ya, yo creo que eso está bastante demostrado, que tanto Abatacept como Rituximab son más seguros en no producir exacerbaciones como sí lo han demostrado los anti-TNF. Entonces, si yo tuviera que elegir un biológico en este momento para un paciente con enfermedad pulmonar intersticial de cualquier tipo en artritis reumatoide, probablemente elegiría o del espectro, ¿cierto? Abatacept, Rituximab, más que un anti-TNF, a pesar que no es una contraindicación absoluta, pero si tengo la posibilidad de elegir, elegiría esos dos. Pero si es útil o no para la enfermedad pulmonar per se, yo tengo mis dudas respecto a eso. Ok, muy bien. Muchas gracias. ¿Cuáles serían las indicaciones del uso de trasplante de médula ósea o pulmón en pacientes con esclerosis sistémica? Bueno, tampoco lo puse eso porque habría sido muy largo, pero creo que el nicho del trasplante es muy parecido al nicho de tocilizumab. Son pacientes habitualmente los que más se benefician del trasplante autólogo, ¿cierto? Son aquellos pacientes que tienen una esclero precoz de menos de 5 años de evolución, ¿cierto? Y que no tienen un compromiso funcional o cardíaco, pulmonar o cardíaco importante. De hecho, esos pacientes quedan fuera del trasplante. Por lo tanto, creo que un paciente que tiene marcadores inflamatorios elevados, un paciente que tiene una progresión rápida en la piel y aunque tenga compromiso pulmonar, no es, digamos, muy severo, ese paciente es el mejor candidato para trasplante. Y ojo, los pacientes que se han trasplantado ha sido exitoso para piel y para pulmón. O sea que es una alternativa, sobre todo pacientes jóvenes. Ok, muy bien, muchas gracias. También bueno, aquí felicitándola, pero dicen una paciente con dermatomiositis con anticuerpo MDA5 positivo sin compromiso pulmonar al debut. ¿Recomienda usted iniciar su tratamiento con ciclosporina por sobre otro inmunosupresor ante el riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar o solo la usaría en caso de presentar dicha afección? A ver, yo creo que los calcineurínicos son muy buenos, especialmente para enfermedad pulmonar grave. Si el paciente no tiene enfermedad pulmonar, elegiría cualquiera de los otros inmunosupresores que sabemos que son útiles para piel, para músculo, y lo que sí haría sería vigilar estrictamente seguimiento, ¿cierto? Con tomografía probablemente anual, ¿cierto? Con pruebas funcionales para estar seguro que ese paciente no va a desarrollar una enfermedad pulmonar. Sabemos que en MDA5 no son todos los pacientes iguales, hay distintos fenotipos, por lo menos 3 fenotipos se han descrito. Ya, pacientes que son mucha piel, ya, pacientes que son puro pulmón prácticamente y unos que son como intermedio, ya, y probablemente eso tiene que ver con el background genético. ¿Ya? Entonces creo que hay que tratar al paciente un traje a la medida de acuerdo a cuáles son las manifestaciones clínicas que tiene y siempre pensar que la complicación más grave que puede tener el paciente con MDA5 es la falla respiratoria catastrófica y por lo tanto, si no tiene enfermedad pulmonar, hay que seguirlo, ¿cierto? Y probablemente si uno lo pesquisa a tiempo, cualquier terapia que yo use va a ser efectiva. Ok, muy bien. Una ya como para ir cerrando, ¿verdad? Con relación a las preguntas, ¿cuál sería en su equipo de trabajo? ¿Cuál es el inmunosupresor
ideal, por decirlo así, o con el que más frecuente inician el tratamiento en pacientes con compromiso pulmonar intersticial, en esclerosis sistémica y en el otro grupo que tiene artritis reumatoide? A ver, en esclerosis sistémica y miositis te diría que en general el inmunosupresor que más usamos por lejos es micofenolato. Tiene un perfil de seguridad muy bueno, es bien tolerado la mayoría de las veces, ¿cierto? Ahora, no tengo nada en contra de azatioprina en miositis. Ya, de hecho, el grupo de Johns Hopkins comparó, digamos, la eficacia en su cohorte, en un estudio retrospectivo, de micofenolato versus azatioprina en síndrome de sintetasa y son iguales. Y azatioprina tiene la ventaja que se toma una vez al día. ¿Ya? Nosotros tenemos más experiencia con micofenolato y además lo usamos más en esclero. Entonces, es un tema de costumbre, pero la verdad es que uno debería usar el inmunosupresor que más conoce y que tiene disponibilidad. En esclero, también ciclofosfamida hemos usado, también en enfermedad pulmonar, en antisintetasa grave, ciclofosfamida también. ¿Ok? Y en AR es discutible y ahí es muy importante fenotipificar al paciente de acuerdo a su patrón tomográfico. Es un patrón más fibrótico, más UIP, porque en esos casos yo no estoy muy convencida que realmente un inmunosupresor como micofenolato vaya a hacer la diferencia. El problema es que a veces la tomografía no es clara y uno no sabe si es muy fibrótico o si hay algo inflamatorio. Entonces, en estos pacientes a veces hacemos una prueba terapéutica y les damos, qué sé yo, 6 meses de micofenolato y vemos qué pasa. Y si hay progresión a pesar de eso, rápidamente, si hay fibrosis, introducimos algún antifibrótico. Ok, muy bien, muchas gracias. Y en aquellos pacientes con fenotipo progresivo fibrosante, ¿recomendarían Rituxi o ciclofosfamida? A ver, un paciente que tiene un fenotipo fibrosante progresivo, la premisa es que debe ser tratado con la terapia estándar primero. Por lo tanto, si el paciente progresa, estando, por ejemplo, con micofenolato, y es una esclerosis sistémica, lo que uno debería hacer es cambiarse a ciclofosfamida o rituximab, ¿cierto? Porque todavía no hemos agotado todas las terapias que están probadas, ¿ya? Si a pesar de eso el paciente progresara, ahí yo pensaría en agregar un antifibrótico. En otros escenarios es un poco lo mismo, o sea, uno siempre tiene que tratar de agotar las herramientas terapéuticas que están demostradas, sobre todo inmunosupresoras en el mundo de los pacientes con enfermedades autoinmunes. Y si a pesar de eso el paciente progresa, bueno, ahí uno piensa en agregar, ¿cierto?, un antifibrótico. Ok, muy bien. Y ya como para cerrar, solamente ya vamos a responder 2 preguntas más. En aquellos pacientes, bueno, es un doctor que comenta sobre un caso clínico de un paciente que tiene con psoriasis y dermatomiositis juvenil, con eritrodermia psoriásica, con buena respuesta a ciclofosfamida, pero sin embargo, debutando con la dermatomiositis juvenil, tuvo una FEBI de 65%, está en espera de realización de TAC. Ese grupo de pacientes con sobreposición o superposición, ¿qué experiencia tienen ustedes con relación al manejo? A ver, la psoriasis, que yo sepa, al menos hasta donde yo sé, no tiene ninguna relación con enfermedad pulmonar intersticial, ¿ya? Y creo que el riesgo lo tiene tener una dermatomiositis y sería muy interesante saber qué anticuerpo tiene ese paciente, porque si el paciente tiene un anticuerpo como un MI2, por ejemplo, un NXP2, que da mucha debilidad muscular, tal vez esa restricción que tiene no es porque tenga enfermedad intersticial, sino que porque tiene debilidad de los músculos respiratorios. Por lo tanto, creo que primero hay que fenotipificar a ese paciente mejor, tratar la miopatía, ¿cierto? Que muchas veces con eso se recupera la restricción y obviamente hacer una tomografía para saber si hay o no enfermedad intersticial, que a veces se confunde con atelestasias basales, a veces es difícil diferenciarlo al principio. Ok, muy bien. Y ya como la última pregunta sería, si en cuáles pacientes usted ha utilizado, si utiliza tratamiento combinado de biológico más inmunosupresor convencional, por ejemplo, rituximab, micofenolato, tacrolimus, y cuándo agregaría, bueno, sí, y cuándo agregaría antifibróticos por criterios en este grupo de pacientes. Si progresa también, ¿utilizaría inmunosupresor o simplemente se quedaría
con la terapia combinada de inmunosupresor y biológica? O sea, a ver, si el paciente tiene indicación de combinar tratamiento, lo hacemos muchas veces. Pacientes, sobre todo en el mundo de la esclerosis sistémica, que falla, por ejemplo, a micofenolato, nosotros muchas veces agregamos rituximab por sobre micofenolato. ¿Ya? Si a pesar de esa combinación, o qué sé yo, nos cambiamos de micofenolato a ciclofosfamida, la combinación ciclofosfamida-rituximab, esa yo no la he usado nunca, me da miedo, creo que es mucho. Pero si el paciente falla a la combinación, qué sé yo, de micofenolato, rituximab, si falla ciclofosfamida, bueno, ahí obviamente primero hago eso y después, si a pesar de eso progresa, como les decía recién, pienso en agregar un antifibrótico si el paciente está en condiciones de tolerarlo. Y en el mundo de las miositis es un poco lo mismo, o sea, primero uno trata la enfermedad con todo, sobre todo las miositis, que son muy agudas, que son más inflamatorias, ahí uno tiene que jugársela de todas maneras por inmunosuprimirlo lo más que se pueda, y ahí hay combinaciones para lo que uno quiera. Para los graves, por ejemplo, está la triple terapia, como les decía, esteroide, rituximab más algún calcineurínico, o rituximab más micofenolato, etc. Y si a pesar de eso el paciente progresa, obviamente ahí hay que pensar en agregar un antifibrótico, pero como concepto creo que en enfermedades autoinmunes siempre, excepto la AR fibrótica, ese es otro cuento, pero en el resto creo que siempre hay que jugársela por terapia inmunosupresora y combinar, sí, de todas maneras. Ok, muchísimas gracias, doctora Verónica, por acompañarnos en la noche de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hay algunas preguntas que han quedado sin responder, pero vamos a hacer lo posible por ir respondiéndola a medida ya en otra ocasión. Gracias de verdad por acompañarnos y ya estaremos de vuelta el próximo mes con nuestro próximo tema aquí en las sesiones mensuales de PANLAR. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Les pido disculpas por los problemas técnicos, pero bueno, cosas que pasan. Pero muchas gracias. No, muchas gracias a usted, de verdad. Feliz noche para todos. Feliz noche.